Damos la gloria a Dios. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6. Esta mañana, fogosa, de bendición. Lo saluda nuestro hermano, o yo le saludo en el nombre del hermano John Jairo Gámez, coordinador, control y administrador de la emisora. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti. Vamos a ir a la palabra, mi amado. Dios te bendiga. Esta mañana seguimos con el estudio bíblico, Hechos, capítulo 22, versículo 1 al 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo para ustedes. Saludo especial a los hermanos que están en sintonía, a los siervos del Señor. Dice la palabra, varones hermanos. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Dios bendiga su gloriosa palabra. Aleluya. Lindo es el Señor. Santo es Dios. Oremos, amado Padre eterno y Padre soberano. Dios eterno, Señor bendito. Gracias te doy, Señor, en esta mañana por tu fidelidad, amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos tienes aquí firmes en el estudio bíblico, en la obediencia a tu palabra, en el camino del Evangelio. En estos tiempos donde a toda la redondez de la tierra, en cada uno de los 6 continentes, estamos viendo más señales de violencia, de guerras, de perversión, de terrorismo, de tantas cosas malas. Aún la naturaleza gime, los desastres naturales están a la orden del día. Las movilizaciones de millones de personas que se van de sus países, que van buscando exilio, y los hombres matándose unos con otros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que guardes, que tu misericordia nos ayude a ser pregoneros de justicia, ser predicadores del Evangelio, como estos siervos del Señor en el libro de los Hechos, Padre, para no ser uno más del problema, sino un solucionador de los problemas, que traiga bendición y paz a este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control de esta enseñanza de hoy, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, seguimos ahora el estudio de la defensa del apóstol Pablo ante el pueblo hebreo. Hoy es la 4ª parte, pero yo quiero hacer una pequeña aclaración sobre el espíritu de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Sí, realmente hay los entendidos bíblicos recomiendan que los predicadores no sean
tan extensos en sus mensajes, en sus enseñanzas. Eso es verdad. Pero el espíritu de este programa, El Justo por la Fe Vivirá, es la exposición versículo por versículo exhaustiva del libro de los Hechos. Y desde ese punto de vista, por eso es que se extienden bastante las enseñanzas de los diferentes tópicos o matices del libro. Así que entienda usted esto, y precisamente esa es la razón por la cual este programa, pues no es muy común, bíblico, va dirigido especialmente, no solamente a los hermanos en Cristo, que conocedores de la palabra, sino también a los ministros del Evangelio, incluyendo los pastores y maestros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hecho esa claridad, vamos a reanudar el estudio en la cuarta parte de esta temática, la enseñanza o la defensa del apóstol Pablo ante el pueblo judío. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, pues voy a reanudar el estudio de esta defensa, recordándole a usted, amado hermano que estás en sintonía, si no has escuchado los programas anteriores, que en el programa anterior, precisamente en la tercera parte, traté sobre los dos primeros versículos de este capítulo 22 de Hechos, que es una breve introducción al discurso, a la defensa de Pablo. Hoy, después de esta breve introducción, ya quiero penetrar en lo que es este segundo aspecto del discurso, de la defensa de Pablo, que es la educación del apóstol Pablo, que incluye estos 5 versos que le leí al comienzo. Tratan de la educación, le repito, del apóstol Pablo, incluyen el origen de él, racial como judío, su entrenamiento o capacitación religiosa y la persecución que él propinó cuando no era cristiano a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces, quiero decirle, además, que que he ordenado, o sea, ¿cómo decirle? Este aspecto que tratan los 5 versículos leídos, incluyen 5 puntos importantes. ¿Cuáles son esos 5 puntos importantes? El lenguaje, la crianza, la educación propiamente dicha del apóstol Pablo y el celo del apóstol y la demostración de ese celo que se observa en la persecución que él hizo de los cristianos. Entonces, de esos 5 puntos importantes, ya he tratado uno, que es el lenguaje. Hablé del lenguaje cuando expuse en el programa previo la introducción. En el verso 2, cuando dice que al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Allí estuve explicando y enseñando algunos aspectos sobre el lenguaje que usó el apóstol, que fue el arameo. Hoy seguimos con el segundo punto, que es la crianza. Precisamente voy a leer el versículo 3, por donde vamos a continuar. El versículo 3 dice así, de este capítulo 22. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice la palabra, dice otra versión bíblica, conforme a nuestra ley ancestral. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En este versículo 3 que le acabo de leer, están incluidos
3 puntos de los que les hablé antes, hace unos minutos. Está incluido la crianza, la educación y el celo. Cuando dice al comienzo del versículo 3, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, cuando el verso 3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado, ¿escuchó? Criado a los pies, criado en esta ciudad. Ahí habla de la crianza. Después sigue diciendo el verso, instruido a los pies de Gamaliel, es decir, educado. Ahí habla de la educación del apóstol. Y termina el verso 3 afirmando, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, que al final del verso se habla del celo. Entonces quiero pormenorizar punto por punto. Vamos a ir primero a la crianza. La crianza. Él dice, yo de cierto soy judío. Vamos a hablar de la crianza del apóstol. Precisamente al comienzo del verso donde él hace énfasis de esto, diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. El primer asunto que Pablo menciona aquí es su identidad. Él dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Su identidad. La identidad del apóstol, él la especifica claramente en Filipenses, cuando dice que él era circuncidado. Voy a leerle Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, lo cual quiere decir que Pablo era hijo de hebreos, tanto el padre como la madre eran hebreos, judíos. En cuanto a la ley, fariseo. Él menciona su identidad claramente y la especifica con detalle allí en este versículo de Filipenses. Ahora bien, quiero que usted entienda, bendito sea el nombre del Señor, que él ha dicho que nació en Tarso. O sea, que siendo judío no nació en Palestina, sino en la gentilidad, en la provincia de Cilicia, en Tarso, en la ciudad de Tarso. O sea que, en otras palabras, Pablo menciona a sus compatriotas que él era un judío helenista, un judío de la diáspora, lo cual él ya se lo había mencionado al tribuno, al comandante romano. Recuerde, y vamos a leer el versículo 39 del capítulo 21, cuando él estaba siendo rescatado de la chusma que lo quería matar, lo levantaron sobre los hombros y el tribuno le dice a Pablo en el verso 38 que si él era un judío, un egipcio, que había levantado una sedición hacía un tiempo y había sacado al desierto 4,000 sicarios. Mire lo que respondió Pablo, le recuerdo, verso 39. Entonces dijo Pablo al tribuno, yo de cierto soy judío, hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. De pronto, si usted ha leído la Biblia, dirá, ¿por qué si ya él lo acababa de decir, por qué lo va a decir otra vez ahora? En el versículo 3 del capítulo 22. La razón es muy sencilla, ¿verdad? Él se lo había dicho antes privadamente al tribuno, pero ahora se lo dice públicamente a todos los judíos que lo están escuchando, que él era un judío de la diáspora, un judío helenista. Bendito sea el nombre del Señor.
Es decir, hermano, que aquí él no hace énfasis en Tarso de Cilicia. El énfasis lo hace es en Jerusalén. Vea lo que dice la palabra. Él dice, pero criado en esta ciudad. ¿Escuchó? Pero el énfasis que está haciendo es Jerusalén. Él hace el énfasis en Jerusalén. Lo cual da a entender sencillamente aquí que el apóstol Pablo, amado hermano, no, ¿cómo decirle? Él en algún momento de su vida fue enviado, tal vez por sus padres, a Jerusalén, lo cual compagina con Hechos 26:4. Vamos a leer Hechos 26:4. Él lo dice. Leo Hechos 26:4. Mi vida, ahí está hablando el apóstol Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, desde el principio de su vida, cuando joven, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Lo que no están de acuerdo los intérpretes bíblicos es en qué edad tenía el apóstol Pablo cuando llegó a Jerusalén a ser educado, ser criado allí, a pasar sus años de educación, de instrucción. Algunos dicen que debía tener entre 13 y 14 años. Ahora, hay algo interesante y es el verbo criar. Mire que en este versículo 3, Pablo menciona, pero criado en esta ciudad. Más adelante, en el mismo versículo, dice, instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, que él emplea dos verbos diferentes. El verbo criar y el verbo instruir. El verbo criar se refiere a la crianza mental y física de un niño o de un joven, mientras que el verbo instruir, que es educar, se refiere a el conocimiento intelectual, al desarrollo intelectual. Precisamente se cree que Pablo creció hablando arameo, sirio caldeo, la lengua vernácula madre de los judíos. Pero se cree también que debió crecer hablando griego, porque los padres judíos ponían a los niños a aprender el idioma griego en Jerusalén en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay algo importante, hermano, aquí, y es la declaración de la identidad de Pablo en el verso 3. Él había dicho que era judío de Tarso, pero a él no le interesaba hacer énfasis en que realmente había nacido en una ciudad importante, cultural y, ¿cómo decirle?, comercialmente. A él no le interesaba insistir tanto en que había nacido en una ciudad como Cilicia, como Tarso de Cilicia, que algunos intérpretes la consideraban una colonia romana, sino más bien a él le interesaba hacer el énfasis, insistir en el privilegio de ser judío, porque él dice en el versículo 3, pero criado en esta ciudad. Esto es muy oportuno porque él se está dirigiendo a sus paisanos hebreos. Gloria al nombre del Señor. Él tenía mucho tacto, hermanos. El apóstol era muy prudente y muy consciente de las cosas. Ahora, a propósito de esto, es oportuno en este punto del estudio que estamos hablando, estoy hablando de la crianza del apóstol Pablo, recordar que en el libro de los Hechos existen 3 relatos sobre la conversión de Saulo.
Hechos capítulo 9, verso 1 al 22, Hechos 22 y Hechos 26. Hay gente, hermanos en Cristo muy sinceros, estudiosos de la palabra, que no entienden y dicen, pero hermano, ¿por qué hay 3 relatos de la conversión de Saulo? Porque hay cosas que se repiten en las 3 pasajes. Es como permítame la expresión, una repetición de la repetidera, una perogrullada. Pero no es así, hermano. Esto tiene un propósito. Primer propósito es un propósito práctico. Aquí el Espíritu Santo permitió que existieran 3 relatos de la conversión de Saulo para, ¿cómo decirle?, enseñarnos que así como el autor Lucas refiere este relato de Pablo 3 veces en 3 sitios diferentes del libro, así el creyente, usted y yo, debemos en nuestra vida cristiana volver a mencionar varias veces nuestro testimonio, nuestra conversión a Cristo. Hay creyentes que de pronto una vez en la vida refirieron el testimonio de su conversión y ya. Pero no, el libro del Hechos nos enseña que debemos hacerlo varias veces. Como el profeta Isaías exhortó en algún momento, dijo, mirad le dijo a Israel, y ahí nos dice a nosotros, a ti y a mí como cristianos, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ahora, si hay una aplicación práctica de esto, también es necesario enseñar, yo le voy a enseñar sobre algo que tal vez usted no sepa, que cada relato tiene su talante propio. Por ejemplo, el primer relato de la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9 se diferencia de los otros 2 relatos de Hechos 22 y de Hechos 26 en que está en tercera persona. El autor Lucas lo refiere como contándoselo al lector. No así los relatos de la conversión de Saulo de Hechos 22 y Hechos 26, que están en primera persona, es decir, que Lucas cita las palabras textuales del apóstol Pablo contando su testimonio, el testimonio de su conversión. Ahora, también existen pequeñas diferencias, tanto de estilo como de presentación en los 3 relatos. En cada uno de los relatos con respecto a los 2 relatos restantes, como también hay pequeñas diferencias en cuanto a los datos que cada relato da o detalles. Sobre todo en los 2 últimos, en los que están en primera persona, en Hechos 22, que estamos estudiando ahora, y el de Hechos 26. ¿Por qué? Porque estos son dirigidos, ¿cómo decirle? Pablo quien habla, entonces él tiene 2 escenarios diferentes. Entonces él cuadra su relato de su conversión de acuerdo con cada uno de los escenarios. Entendido esto, hermano, iniciemos la educación. Ya hablé de la crianza, ahora veamos la educación. La crianza era el aspecto mental y físico, el desarrollo mental y físico de Pablo. Pero ahora, al hablar de la educación, entramos a lo que es el desarrollo intelectual, especialmente religioso del apóstol. Y él lo dice acá en Hechos 3, cuando habla, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Hay otra versión que dice, educado a los pies de Gamaliel, conforme a nuestra, no dice la ley de nuestros padres, sino nuestra ley ancestral, es decir, nuestra ley heredada. Pablo aquí había recalcado que había nacido en Tarso, que fue instruido o educado en Jerusalén.
Pero él insiste aquí que su educación fue bajo las enseñanzas religiosas y las costumbres judías. Él, cuando le llegó la edad, no fue enviado, tal vez por sus padres, a Jerusalén. Fue enviado por sus padres a Jerusalén, pudiendo haber sido educado religiosamente en Cilicia, allá donde él había nacido, porque allá existía una comunidad judía y habían rabinos judíos. Pero sus padres prefirieron que él fuera educado en Jerusalén para que fuera, ¿cómo decirle?, educado intelectualmente según las costumbres judías. Amén. Entonces, de acuerdo con el relato bíblico, cuando llegó el tiempo de su formación, gloria al nombre del Señor para siempre, él fue enseñado no en las academias de Cilicia, sino en Jerusalén y precisamente en la escuela de uno de los maestros más famosos de la época, Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel fue un líder fariseo, un líder de los fariseos, miembro del concilio judío, es decir, del Sanedrín, y maestro o intérprete de la ley. Su nombre, ¿qué significa? Recompensa de Dios, o Dios ha recompensado. O sea, el significado de su nombre, aunque él era un religioso, tenía en cuenta a Dios. Ahora bien, esto viene más interesante ahora. ¿Cómo decirle? Gamaliel fue un maestro muy respetado por los rabinos judíos. Tan respetado fue que aún después de su muerte, los rabinos judíos, escuche lo que le voy a decir, solían decir esto: cuando Rabán Gamaliel el Viejo, así lo llamaban, murió, cesó el respeto por la Torá, por la ley judía, y aún la pureza y la templanza murieron al mismo tiempo. Estas son palabras muy dicientes de los rabinos judíos. Si usted entiende estas palabras con relación a Gamaliel, se da cuenta que así como ya le he dicho, este maestro judío profesó un gran respeto por la ley, los rabinos judíos después de su muerte profesaron un elevado respeto por su memoria, por su memoria. Ahora bien, aquí es donde viene la profundidad y los detalles interesantes para los que les gusta estudiar la palabra. No lo dicen muchos comentarios, no lo dicen algunas Biblias de estudio, pero hoy yo me he documentado para enseñarle esto. Gamaliel era uno de los 7 maestros judíos de mayor alto rango según el judaísmo. Él era uno de los 7 o uno de los únicos judíos, maestros judíos, que tenían el título honorífico de Rabán. Gamaliel no era un rabí, Gamaliel fue un rabán. ¿Qué significa? O sea, para que usted me entienda, entre los rabinos en el judaísmo existen 3 categorías o 3 títulos honoríficos para los maestros de las escrituras: Rabán, Rabí y Rab. Rabán significa nuestro rabí, ese es el significado. Rabí significa mi maestro y Rab significa maestro. El más elevado de los 3 títulos es el de Rabán. Y como le digo, solamente han existido 7 Rabán en la historia del judaísmo. Y Gamaliel era uno de ellos. En la Biblia, gloria al nombre del Señor, amado,
dos rabí, incluso se cree que un tercero, que son Jesús era llamado rabí. Juan el Bautista también era rabí. Y se cree que el apóstol Pablo era un rabino también, un rabí judío. Ese título de rabí es inferior al de Rabán, que lo tenía Gamaliel, uno de los 7 únicos judíos maestros que tenían ese título. Y más inferior era el Rab, R-A-B labial, que significa maestro. En la Biblia se supone, se cree que un Rab, un maestro, era Nicodemo, porque Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? O sea, Jesús le dijo, ¿eres tú un Rab, un maestro? Ahora Jesús era superior a Nicodemo porque era un rabí. Pero la conclusión que vamos a sacar aquí es importante. Y quiero que me entienda y no me malinterprete, mi hermano. Jesús es el maestro de los maestros. Amén. Gloria al Señor. Es el maestro de los maestros porque Jesús es Dios. Pero Jesús, según el judaísmo, tenía el título honorífico de rabí, como Juan el Bautista. Más, según la historia rabínica, el más conocido de los 7 rabán, que estaba por encima de los rabí, del título de rabí, era Gamaliel. Es decir, que aunque Jesús es el maestro de los maestros, desde el punto de vista del judaísmo, de los hombres, Gamaliel tenía un título honorífico como maestro superior a Jesús, figúrese usted, superior a Jesús. Pero indudablemente que Jesús es un maestro superior a cualquier maestro de este mundo. ¿Entendió, mi hermano? Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Entonces, podemos concluir aquí que al mencionar el apóstol que fue instruido a los pies de Gamaliel, al mencionarle a los judíos que están escuchándolo el nombre de Gamaliel, ellos enseguida lo van a ver a Pablo con ojos de respeto, como un famoso maestro de la ley. Amén. Lo ven como un fariseo y un experto de la ley de sus antepasados. Bendito sea el Señor. Quiero leerle un versículo y vamos a seguir este tema de la educación religiosa del apóstol. Cuando Pablo en Gálatas, anote, Gálatas 1:14, él habla de sí mismo y mire lo que dice. Y en el judaísmo, yo, Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo reconoce que él era un celoso de la ley. Bendito sea el Señor. Aún más celoso que muchos de los maestros de su tiempo. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, escúcheme, como algunos tratadistas han dicho o han hecho notar, el perseguidor del, ¿cómo decirle? El celo perseguidor del discípulo de Saulo, sabemos que persiguió a los cristianos cuando no era cristiano. Ese celo perseguidor que tuvo Saulo, producto de su celo religioso, fue completamente diferente. La Biblia muestra un agudo contraste, dicen algunos tratadistas, entre el celo religioso que tuvo Saulo, perseguidor, con el celo religioso que tuvo Gamaliel.
a pesar de que Gamaliel fue un maestro de Pablo, de Saulo, donde, como dice un dicho, ¿verdad? Hijo de tigre nace pintado. Pero eso no calaba, no se aplicaba a Saulo en este aspecto. ¿Por qué? Porque dicen algunos tratadistas que el celo perseguidor religioso de Saulo fue mucho más intenso, más agudo que el celo religioso de su maestro, Gamaliel. Porque si uno lee la Biblia, encuentra de que Gamaliel más bien era una persona moderada, hermano, tolerante. O sea, era un aspecto completamente diferente en el carácter y en el celo perseguidor que el de Saulo. Baste con que leamos Hechos 5. Vamos, yo lo voy a llevar a una lectura. Hechos 5, versículo 34 al 39. Cuando se menciona a Gamaliel. Escuchen. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahí estaban juzgando a Pablo y a Pedro y a Juan y a los apóstoles. Y luego dijo, cuando sacaron a los apóstoles, él le dijo a los demás religiosos que estaban con él, con Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a los apóstoles. Palabras de Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora escuche el verso 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Es la autoridad, él habla con autoridad. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Qué cosa? Lo que predicaban Pedro y Juan. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Como usted se da cuenta, estas palabras, este pasaje, muestra a un Gamaliel moderado y tolerante. Era una persona completamente diferente en cuanto a celo religioso que el que mostró Saulo. Saulo perseguía a los cristianos y no los oía. Ahora aquí están juzgando a unos apóstoles en este pasaje que le acabo de leer, y Gamaliel muestra que a pesar de su celo religioso como maestro de la ley, él propuso escuchar, no proceder con violencia con Pedro y con Juan, sino dejarlo. Eso es lo que dicen algunos tratadistas, que el celo religioso del discípulo Saulo, el discípulo de Gamaliel, contrasta con la moderación y la prudencia, la tolerancia de su maestro Gamaliel. Como ya le he dicho, porque el discípulo Pablo era más celoso, más violento. ¿Y por qué, hermano? Me preguntará usted a mí, ¿por qué? Yo no le voy a dar mi opinión, sino la opinión que algunos dan a este hecho. Y es que tal vez, dicen algunos, el apóstol Pablo, en su momento, cuando era Saulo, un religioso, vio con más claridad que lo que vio su maestro Gamaliel, la amenaza tan grande que para el antiguo camino de la ley judía representaba el nuevo camino del evangelio. Eso lo vio mejor Saulo, por eso él fue tan celoso y violento con los cristianos, mientras que tal vez Gamaliel no vio eso, porque Dios llamaba ya a Saulo con unos dones que le permitían, ¿cómo decirle?, ver las cosas más a fondo. Tan cierto es esto que le estoy diciendo, que mencionan algunos
sobre el celo misionero de Saulo con relación al celo misionero no religioso, corrijo, con el celo religioso de Gamaliel, su maestro, que algunos afirman que Saulo llegó a ser el campeón del judaísmo contra lo que él consideraba la herejía del cristianismo. Por encima de Gamaliel, hermano amado. Sigamos el estudio. Ya estamos en la última parte del programa. Dice el verso 3 que a propósito de la educación religiosa del apóstol, que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Quiero insistir en esa frase, a los pies de Gamaliel. En realidad, esto de que fue instruido a los pies no es algo acomodaticio o algo, ¿cómo decirle?, figurado, es algo literal. En realidad, de verdad, dicen los historiadores que en aquel tiempo los estudiosos de la ley se sentaban casi a los pies de sus maestros, los rabinos, casi a los pies. ¿Por qué? Porque ellos se sentaban o en sillas bajas o en el piso, mientras que los maestros, los rabinos, solían en los sitios, en la sinagoga, sentarse en plataformas en un sitio alto. O sea que prácticamente esto era casi literal. Terminaban sentándose a los pies de sus maestros. Por eso, en el pasaje de Marta y de María, Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice que Marta se ocupaba con muchos quehaceres, pero María se sentaba a los pies del Maestro de Jesús y oía su palabra. O sea, esto era la usanza, hermano, la costumbre de la época en cuanto a las instrucciones religiosas, como le estoy explicando en cuanto a la ley judía. Por eso Lucas, aunque era un gentil, él escribe cómo era la costumbre. Los discípulos se sentaban prácticamente a los pies de su maestro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces aquí estamos llegando a un punto culminante. Y recibiendo enseñanzas aplicadas, yo quisiera recordarle a usted, amado escucha, amado hermano, lo que dice Hechos 4:13. Resulta que una vez Pedro y Juan estaban predicando, y de pronto los líderes, los religiosos, los sacerdotes judíos y los fariseos entraron y encontraron a Pedro y a Juan y los apóstoles predicando el Evangelio. Y dice Hechos 4:13, entonces viendo los religiosos judíos el denuedo, o sea, la pujanza, la resolución de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no tenían instrucción religiosa, no habían estudiado en las academias judías la ley. Entonces dice que viendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, como no habían estudiado cuestiones religiosas en academias, en escuelas, pues sacaron la conclusión que era Jesús con quien ellos andaban, que era su maestro, quien le enseñaba a ellos los aspectos religiosos que ellos predicaban. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque en este pasaje, amén, cuando se dice que Saulo fue educado, instruido a los pies de Gamaliel, podemos sacar una conclusión interesante, y es que
los sacerdotes y los rabinos del Sanedrín, según este versículo que acabo de leerle, podían despreciar a Pedro y a Juan por no haber sido enseñados en la ley, en escuelas. Los podían despreciar, aunque se maravillaban que habían estado con Jesús, pero no podían despreciar a Saulo, porque Saulo había sido, o Pablo, sobresalido por las capacidades en las enseñanzas religiosas. Pablo sí había sido instruido a los pies de uno de los maestros más grandes de la época. Ellos no podían despreciar a Saulo, aunque pudieron despreciar en algún momento, como dice el versículo que le acabo de leer, a Pedro y a Juan. Los consideraban hombres sin letras y del vulgo, pero no podían decir otro tanto de Saulo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sigue el versículo 3 y vamos a ir cerrando en estos minutos finales. El versículo 3 ahora sigue hablando de la educación religiosa de Saulo y dice que fue instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Dice otra versión bíblica, conforme a nuestra ley ancestral. ¿Qué quiere decir eso? Estrictamente. Es decir, en la forma de interpretación estricta que sigue o que seguía la ley judía, la ley ancestral. Era bien estricta. Los judíos interpretaban la ley palabra por palabra. Incluso los judíos escribían, habían copistas que escribían la ley. Bendito sea el Señor para siempre. Es decir, hermano, que la interpretación de la ley judía que Pablo aprendió de su maestro en la escuela de Gamaliel estaba de acuerdo con el fariseísmo. Esa interpretación estricta de la ley era la que seguían los fariseos. Estricta, hermano. Ellos no dejaban pasar ni un punto ni una coma de la ley. Ellos la recordaban y las enseñaban a sus hijos de pequeños. Ahora, hay algo muy interesante aquí y es cómo hace Pablo o cómo escribe Pablo en sus epístolas para confirmar su apego por la ley. Nosotros vemos que así como el libro de los Hechos, también en las epístolas paulinas, el apóstol Pablo usó su persecución a los cristianos como la principal confirmación de su apego por la ley religiosa. Él daba como ejemplo de que él fue muy apegado, muy fanático de la ley religiosa judía, y lo confirma explicando cómo persiguió a los cristianos. Vamos a la palabra y comparemos para que nos demos cuenta de eso. Bendito sea el Señor. En el versículo 4, mire, y en el versículo 4 de este capítulo 22, vamos a ver ahorita, creo que en el otro programa ya, porque no nos da tiempo, que Pablo dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Y cuándo habla él de esto? Cuando ha hablado en el verso 3, antes de su celo religioso, de su apego y destrucción, de su instrucción de la ley judía. Entonces, él daba como ejemplo de que él realmente era bien conocedor de la ley y bien celoso de la ley, en que él había sido perseguidor de los que él consideraba que no guardaban la ley.
Ahora, Hechos 26:10, mire que Pablo también lo dice en otro momento aquí al rey Agripa el joven. Hechos 26:10, mire lo que le dice. Yo hice muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret en Jerusalén, porque yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo consintió en la muerte de muchos cristianos, no solamente en la muerte de Esteban, en la muerte de muchos cristianos. Entonces vemos claramente cómo él cita, Pablo, su persecución a los cristianos insensata, como un ejemplo, una ilustración de que él realmente tenía un apego extremo por la ley. Asimismo hace en sus epístolas. Y vamos a la palabra. Mire que en 1 de Timoteo 1, versos 13 y 15, Pablo dice, ya no como perseguidor, sino como apóstol: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y sigue diciendo el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entienda usted, hermano, que estas no son palabras de un orgulloso, porque algunos han llegado a pensar, como yo creí en un tiempo, oye, Pablo, ¿por qué dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero? Eso suena a orgullo. No, hermano, al contrario. Eso es la mayor de la humildad, el mayor ejemplo de humildad. Porque lo que está dando a entender es que Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero, no porque él lo mereciera, sino porque él tenía tantos pecados y tan perversos pecados que era el que más necesitaba del perdón de Cristo. Amén, hermano. Eso es lo que él quiere dar a entender allí. Y mire cómo él sigue citando, aleluya, su persecución a los cristianos como una ilustración de que él era bien apegado y bien celoso a la ley judía. En Filipenses 3:6, por ejemplo, y en Efesios 3:8. Y voy a leerle ambos versos. Dice, Filipenses 3:6, en cuanto a celo, habla de él mismo, de Pablo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y Efesios 3:8, dice el apóstol, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Quiero dejar insinuado el cuarto punto, que es el celo. Ya he mencionado el lenguaje, he mencionado la crianza, la educación o instrucción religiosa. Ahora Pablo menciona su celo por Dios y dice al final del verso 3, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Voy a seguir por ahí, vamos a seguir ese aspecto del celo en el próximo programa para poder orar, porque no tenemos tiempo ya, nos tocó el final del programa, así que oremos, amado hermano, oremos, pero antes de orar aquí me han pasado la lista de todos los reporters de Doralba Ealo, reporta Sintonía Caterine Peñaranda, John Game, John Jr., Daniela Gómez, Neida Núñez, Humberto Zuluaga, José Carrillo, el pastor Luis Evelio Guzmán, Ani Jiménez, Yalit García,
María Aponte y también el pastor Víctor Hugo Pachón. Hay otros reporteres de sintonía en Bogotá, Brandon Medina, Uriel Tejada, desde Trinidad, Bolivia. En Cartagena, Sofía Gutiérrez. Cristian Reyes en Alicante, España. Maribel Zuluaga desde el barrio Los Andes. Santiago Villarreal desde Barano Atlántico. Emma Brown en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Yesenia Camargo en el barrio Boston. Javier Gómez desde el barrio Los Nogales. Hernán Cantillo en Zacatecas, México. Wilmer Jiménez en el barrio Prado Norte. Alejandro Telles desde San Fernando, Chile. Bueno, mi hermano, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, Dios soberano, poderoso, Señor. Gracias te damos